El testimonio que estoy a punto de compartirles proviene directamente de Damaso López Núñez, mejor conocido como el Minilic, quien fue la mano derecha del Chapo Guzmán dentro del cártel de Sinaloa. En una extensa entrevista con la periodista Anabel Hernández, el Minilic reveló impactantes detalles sobre los hijos del Chapo, mejor conocidos como los Chapitos. Por su estrecho vínculo con la cúpula del cártel, el Minilic conoce muy bien la personalidad y el actuar de los herederos del Chapo. En sus declaraciones, expuso desde cómo es el comportamiento de cada uno de los Chapitos hasta aberrantes episodios de violencia que habrían cometido. Prepárense para descender a los infiernos del narcotráfico, junto a los temidos y sanguinarios Chapitos. Uno de los hijos más polémicos y controversiales de Joaquín el Chapo Guzmán es Iván Archibaldo Guzmán, de acuerdo al testimonio del Minilic. Iván Archibaldo destaca por ser el más fiestero y temerario de los Chapitos. Le encantaba disfrutar de la vida nocturna, le fascinaban las armas y constantemente se le veía armado. Solía asistir a antros y fiestas en Culiacán, siempre rodeado de guardaespaldas. Le gustaba aparentar, presumir que era alguien especial e intimidar con su actitud prepotente. Uno de los episodios más impactantes en la vida de Iván Archibaldo ocurrió en 2003, cuando sufrió un grave accidente automovilístico en Culiacán. Según relató el Minilic, Iván Archibaldo iba tomado, jugando carreras a alta velocidad contra otro vehículo en un puente. Iván Archibaldo chocó a toda velocidad contra la parte trasera de una camioneta de redilas. El impacto fue tan fuerte que quedó prensado dentro de su automóvil. Su acompañante murió en el acto, mientras que él quedó al borde de la muerte, con múltiples fracturas. Ante la gravedad de las lesiones, el Chapo Guzmán rápidamente coordinó su traslado en avión a Guadalajara para recibir atención médica. Le tuvieron que colocar placas y clavos en una pierna. Estuvo a punto de quedar inválido. Este impactante episodio ejemplifica el estilo de vida temerario que solía llevar Iván Archibaldo Guzmán. Otro de los hijos polémicos del Chapo es Alfredo Guzmán Salazar, a quien el Minilic describió como el más violento e impredecible de todos los hermanos. A pesar de tener estudios hasta la preparatoria, Alfredo destaca por su comportamiento sumamente agresivo, especialmente cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol. En esos casos, Alfredo se vuelve ingobernable, como una persona descontrolada, capaz de cometer los actos más aberrantes, incluso cuando está sobrio. El Minilic señala que Alfredo muestra una violencia anormal. Es capaz de agredir físicamente, incluso a miembros de su propia familia, si tiene algún conflicto con ellos. Un dato muy llamativo es que Alfredo lleva a todas partes un perrito chihuahua, que se ha convertido en su inseparable compañía. Contrasta mucho el cariño que Alfredo demuestra a su mascota con la actitud agresiva que muestra hacia los humanos. El Minilic narró un episodio en el que Alfredo llegó totalmente enfurecido, gritándole a sus pilotos y músicos. De manera impredecible, sacó su pistola y desde el balcón de su casa comenzó a disparar hacia un vaso que había puesto como blanco. Este comportamiento errático e inconsciente resume la personalidad de Alfredo Guzmán Salazar, considerado el más temible de los Chapitos por su extrema violencia. Otro de los hijos del Chapo es Joaquín Guzmán López. De acuerdo al testimonio, Joaquín se caracteriza por creerse el más inteligente e instruido de todos los hermanos. Inicialmente, traficaba de forma discreta, antes de tomar un rol de liderazgo dentro del cártel. El Minilic expresó que Joaquín presumía de que no aparecía en corridos, ni estaba en la mira de las autoridades como sus hermanos. En esos años, Joaquín Guzmán López operaba sin escoltas ni gente armada. Se movía solo para no levantar sospechas y decía que así podía pasar retenes sin ser detectado. Aunque Ovidio Guzmán era quien llevaba las negociaciones y el contacto directo con otros grupos, el Minilic asegura que en realidad Joaquín Guzmán era quien tenía la última palabra y tomaba las decisiones importantes. Joaquín mandaba a Ovidio a hacer tratos y negocios, pero él definía todo desde las sombras. Incluso se burlaba de Ovidio y sus otros hermanos, diciendo que a él no lo tenían identificado las autoridades. Esta forma discreta de operar le permitió a Joaquín Guzmán López convertirse en uno de los principales herederos del cártel, manejando los hilos del poder tras bambalinas. Ovidio Guzmán López es descrito por el Minilic como el más tranquilo y consentido de los hijos del Chapo. A diferencia de sus hermanos,
Ovidio no se caracterizaba por ser violento o temerario. De acuerdo al testimonio, Ovidio era dominado completamente por su esposa, Adriana Mesa Torres, hija del lugarteniente del cártel Raúl Mesa Ontiveros. El Minilic asegura que hubo una época en que Adriana golpeaba a Ovidio frecuentemente. Mientras Adriana salía de fiesta como cualquier joven, Ovidio se quedaba en casa al cuidado de sus pequeñas hijas. Se dedicaba a cambiar pañales y a atender a las niñas, mostrando su faceta de padre amoroso. El Minilic señala que esto era muy extraño en el mundo del narcotráfico, donde pocos capos se involucran tan directamente en la crianza. Pero Ovidio rompía ese estereotipo al priorizar el cuidado de su familia. No fue sino hasta años después, con el poder que le dio ser hijo del Chapo, que Ovidio comenzó a cambiar. Empezó a rodearse de gente armada, a aparecer en fiestas y seguirle los pasos a su hermano Iván. Pero su origen era el de un joven sencillo, consentido por su madre, que se dedicaba al cuidado de sus hijas pequeñas. Ese era el Ovidio Guzmán que conoció el Minilic en sus inicios dentro del cártel de Sinaloa. Además de sus oscuras actividades delictivas, los hijos del Chapo también dirigen lucrativos negocios para el cártel de Sinaloa, según reveló el Minilic. Uno de los más activos en esta faceta fue Ovidio Guzmán López. El Minilic asegura haber sido testigo de cómo Ovidio traficaba y hacía dinero con Gabriel Valenzuela, otro conocido narcotraficante. Valenzuela movía la droga desde Guatemala y Ovidio coordinaba el traslado y venta hacia Estados Unidos. Así amasaron una gran fortuna en poco tiempo, diversificando las rutas del cártel. Pero la gran pasión de Ovidio eran los caballos. Con las jugosas ganancias, compró varios ranchos y adquirió finos ejemplares equinos, convirtiéndose en todo un coleccionista. Los Chapitos también operaban por Canadá, donde tenía rutas establecidas y contactos para lavar dinero. Cuando necesitaban mover capital, los hermanos Guzmán usaban las redes instaladas allá por el cártel de Sinaloa. Así, además de sembrar el terror con sus actos violentos, los hijos del Chapo también supieron manejar los negocios y las rutas del tráfico de drogas para enriquecer las arcas del cártel y acrecentar su poder. Más allá de sus actividades delictivas, lo que realmente helaría la sangre de cualquiera son los aberrantes episodios de sadismo y violencia extrema que Minilic atribuye a los hijos del Chapo. Uno de los sucesos es que presuntamente los Chapitos obligaban a delincuentes y enemigos a pelear a muerte entre ellos, como en una arena romana. Incluso les daban armas blancas y apostaban a cuál moriría primero. Otro episodio escalofriante es cuando los Chapitos supuestamente lanzaron cuerpos desde avionetas sobre Culiacán. El Minilic asegura que esto lo hicieron inspirándose en una escena de la serie del narcotraficante Pablo Escobar que él les comentó. Quizás lo más impactante sea lo ocurrido con un chofer del Minilic que se negó a hacer negocios con los Chapitos. Como castigo, lo amarraron y lanzaron a una jaula con un tigre hambriento que le arrancó una mano y los genitales antes de matarlo. Estos horripilantes relatos dan cuenta de la mentalidad sádica y sanguinaria de los herederos del cártel de Sinaloa. No tienen piedad con quienes consideraban sus enemigos, eliminándolos de las formas más crueles. Uno de los episodios más impactantes atribuidos a Iván Archibaldo Guzmán es el aberrante asesinato de una joven turista canadiense y su novio mexicano en un bar de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con el relato de Minilic, todo ocurrió cuando Iván Archibaldo estaba en un bar y trató de propasarse con la muchacha canadiense. Ella lo rechazó rotundamente. Esto enfureció a Iván Archibaldo, quien empezó a discutir con la pareja. Incluso hubo un intercambio de palabras con el novio mexicano que la acompañaba, quien salió en defensa de la joven. Cuando estaban por llegar a los golpes, Iván Archibaldo y sus guardaespaldas sacaron sus armas y acribillaron a la indefensa pareja frente a todos los presentes en el bar. Los cuerpos sin vida de la turista canadiense Kristen Dahlgren y su novio mexicano César Augusto Pulido fueron hallados en el estacionamiento del bar. Un crimen brutal que conmocionó a México y Canadá. Este macabro episodio ejemplifica la mentalidad misógina y sanguinaria de Iván Archibaldo Guzmán, capaz de ejecutar a sangre fría a quien se niegue a someterse a sus deseos. El Minilic lo señala como el más despiadado de los Chapitos. Las perturbadoras revelaciones del Minilic nos muestran la verdadera cara de los Chapitos. Queda claro que heredaron la violencia y el negocio criminal de su padre.
Los Guzmán continúan expandiendo su sangriento imperio, con los Chapitos al mando. Ahora que el Chapo está tras las rejas, son una nueva generación de narcos, igual de despiadados. Espero que este video te haya impactado tanto como a mí. No olvides suscribirte para seguir descubriendo más historias de narcos. Hasta la próxima.